que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, que abrió la puerta para estar en intimidad contigo, que hizo ese puente entre el hombre y Dios, que nos redimió, nos restauró, nos dio el acceso al lugar santísimo, a poder estar en su presencia. Hoy vos y yo podemos estar en la presencia del Padre solo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solo porque Él derramó su sangre, porque Él entregó todo por amor a vos y por amor a mí. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos cambie, nos mude, nos transforme, nos lleve a una dimensión verdadera de encuentro contigo, Señor. Un encuentro que nos cambie, un encuentro que haya un antes y un después. Que los demás, que los que nos rodean, que los que nos conocen puedan ver tu gloria en nuestras vidas, puedan ver tu presencia, puedan llenarse de tu paz y de tu amor, Señor, con el cual tú nos llenas cada día, con el cual tú nos limpias cada día, con el cual, Señor, tú nos renuevas cada día. Queremos bendecirte en esta noche, queremos exaltarte en esta noche, queremos derramarlo todo delante de ti, Señor, postrarnos delante de tu presencia, entregar nuestro corazón, rendir nuestra vida delante de ti, Señor, sin límites, sin nada que estorbe, solamente pidiéndote, oh Dios, que hagas tu obra perfecta en nosotros. Háblanos en esta noche, Señor. Háblanos para que tu palabra siga siendo esa obra perfecta en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usa mi vida como canal limpio del fluir de tu Espíritu Santo, para que tu palabra fluya sin tropiezo alguno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Toma tu asiento. El pasaje que voy a compartirlo en esta noche está en Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 23. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, porque mientras Dios me hablaba, buscaba la dirección en cómo compartir este mensaje, cómo transmitir ese mensaje que Dios quiere traer a tu vida y a tu corazón, para que realmente uno se pueda sentir que está en el centro de la voluntad de Dios. Porque hoy nos encontramos aturdidos con muchas cosas, ¿no? Con muchas situaciones familiares, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de trabajo, situaciones matrimoniales. Hay muchas situaciones que se están presentando en la vida de las personas, y seguramente en tu vida hay un montón de cosas que están allí afectando. Y muchas veces todas esas cosas nos llevan a olvidarnos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios espera de mí, o qué es lo que Dios quiere de mi vida. Porque está bueno que nosotros estemos continuamente creyendo en Dios, confiando en el Señor, y entonces vamos recibiendo
ese renuevo espiritual, o venimos a Él y oramos y le pedimos cosas y le pedimos que nos solucione esto y nos solucione lo otro y acomode aquello que está mal. Está bueno todo eso y Dios lo va a hacer porque Él lo prometió y Él es fiel en su promesa y en sus palabras. Pero uno tiene que saber que más allá de todo eso, hay un propósito con el cual Dios permitió que vos y yo estuviéramos aquí. Es decir, ninguno de nosotros que estamos aquí estamos por casualidad. No estamos porque alguien nos empujó dentro de la iglesia o porque alguien vino y nos insistió tanto en creer en Dios. No. Se pudo haber dado de distintas maneras. Pudo haber sido distinto el camino con el cual con el cual vos pudiste resolver el deseo de venir a la iglesia o de entregar tu vida. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más grande, es mucho más amplio. Y el propósito que Dios tiene con tu vida es desde el comienzo hasta el final. Uno no puede volver atrás el pasado, uno no puede cambiar el pasado. Sí, Dios puede hacer es sanar el pasado. Porque en el pasado podemos tener cosas muy lindas, cosas que hemos disfrutado, pero también tenemos cosas amargas, tristes y dolorosas. Y eso a veces pesa mucho más. A ver, si vos vas a una fiesta y todos están contentos y hay un ambiente de fiesta, es como que todos están dispuestos a divertirse o no, o a pasarla bien. Pero va uno con cara de cebolla, con sabor a limón. ¿Y qué pasa con la fiesta? Se avinagra, ¿no? Se opaca. Va a una fiesta familiar, ahora van a venir las fiestas dentro de unos meses, ¿no? Va a la fiesta familiar y te encontrás allí y encontrás que vienen todos los familiares y todos están contentos, ay, cuánto tiempo que no está, pero viene uno que tiene el día que se levantó mal. Y ya le ven la cara, y ya con la cara te cambia el sentido, ¿no? Yo por eso siempre digo que cuando comienzan los cultos, a mí me gozo en el Señor cuando Él prepara las cosas. Porque si usted está entendiendo lo que le digo, fue un poco lo que dijo Guillermo al comienzo. ¿A qué perro estás alimentando? ¿A qué lobo estás alimentando? ¿Al de la angustia, a la desesperación, a la tristeza? ¿O al del amor y la paz y la esperanza? Depende de nosotros. Depende de mí que yo ayude a salir a ese que está con cara de vinagre, cara de cebolla y mal, a que salga de esa situación y disfrute la fiesta, ¿o no? No a que yo me acople a ser una cebolla más. Yo mientras preparaba el mensaje, Dios me trajo un ejemplo y yo quiero que usted lo tome con altura esto. Porque le puse un título, pero es para llamar la atención, porque hay mucha gente que nos sigue de distintos puntos del planeta. Y el título que le puse al mensaje dice, deja la carga como Messi. ¿Lo conoce a Messi o no? Si no, vive en un termo usted. Salga del termo. Messi es el jugador de fútbol que tantos conocemos, argentino, que ha hecho y nos conocen en todo el planeta. Y conocen a Argentina a través de él. Ahora, ¿cuál fue la carga que dejó Messi? No es el mismo Messi que jugaba en el Paris Saint-Germain antes del Mundial, que después del Mundial, que está jugando ahora en el Inter de Miami. Si no sabe, veo que usted entra en YouTube y ve un montón de pavadas. Bueno, infórmese un poquito.
Pero ese gran jugador que tuvo mucho éxito, que ganó muchos premios, que tiene un pasar económico muy abundante, en su vida había una carga, había un peso. Y un peso que le poníamos casi todos los argentinos. ¿Cuál era? Que no había ganado un mundial. Si usted lo escucha en los reportajes, una de las cosas que cuando él ganó el mundial con el equipo argentino, él dijo, cumplí con la tarea. ¿Por qué se sentía con esa carga? Porque todo el mundo le ponía esa carga. ¿Cómo el mejor jugador del mundo no nos hacía ganar un mundial? Y lo cuestionaban y lo criticaban. Y él tenía su familia y tiene una hermosa familia, y tiene un buen pasar y un buen pasar económico. No tiene necesidad de nada, pero eso lo frustraba. Eso lo opacaba interiormente. Eso lo hacía sentirse mal. Hasta que en un momento cumplió el objetivo y soltó la carga. Y hoy lo ve usted jugando en el Inter de Miami y está feliz. Todo el mundo lo criticó porque se fue a jugar como si fuera a irse a jugar, qué sé yo, en el campito, ¿no? El jugador del mundial, el gran jugador del mundial, ahora está jugando ahí en una liga inferior. No le importa eso. Se despojó de la carga. Ya está. Quiero disfrutar mi vida. Quiero disfrutar el fútbol. Lo que es su pasión. Quiero disfrutar mi familia. Y que mi familia disfrute mi pasión. ¿Me sigue hasta acá? Yo le digo esto porque ustedes, los que conocen a mi esposa y a mis hijos, ellos siempre me dicen, papá ve una película y él te predica. No importa cuál sea, ve algo y él te predica. Bueno, te tomo este ejemplo para que podamos ver en la vida de una persona que muchos conocen, que a veces el tenerlo todo no significa que estemos bien. Tenemos que descubrir cuál es la carga, qué es lo que te tiene atado, qué es lo que te tiene aplastado, qué es lo que te tiene preso. Mire, Guillermo empezó a hablar de libertad. Qué casualidad, ¿no? No. Si no te despojas de la carga, no sos libre. No vas a sentir la libertad, no vas a disfrutar la libertad de Jesús. Hechos 14, hay un episodio ahí muy fuerte que vive Pablo. Versículo 19, usted léalo, da el capítulo completo. Yo no tengo tiempo para expresar todo y leerlo todo, pero usted léalo en su casa. Yo solamente voy al meollo de la cuestión con el cual yo le quiero transmitir el mensaje que Dios puso en mi corazón. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo tenía una carga. Y usted no lo va a encontrar acá. Usted lo va a encontrar en los capítulos anteriores, donde Pablo tiene un encuentro con Jesús. No era este mismo Pablo, era la misma persona, tenía el mismo nombre, pero no era el mismo Pablo. Es más, se llamaba Saulo en ese momento. Saulo era un tremendo religioso, una persona que había estudiado la Torá,
que se había preparado a los pies de Gamaliel, uno de los mayores maestros de la época, pero vivía bajo la estricta religiosidad que le habían impuesto la religión de ese tiempo. Todas las ordenanzas, todo lo que se había cargado en leyes hacia la fe, hacia adorar a Dios. Fíjese el episodio que relata Patricia. Pusieron un impuesto en el templo. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿tenemos que pagar impuestos? ¿Dios dispuso un impuesto para el templo? No. Dios había dispuesto las ofrendas y los diezmos, pero no un impuesto. El impuesto lo agregaron los que estaban al frente del templo. Pero Jesús, para que Pedro aprendiera, para que sus discípulos aprendieran, le dijo, mira, vamos a pagarlo para que no se sientan mal. Pero vos tenés que saber, porque vos vas a tener que enseñarle a la iglesia que Dios no cobra impuestos. Eso lo cobran los reyes. Eso lo cobran el mundo y el sistema de este mundo. Pero Dios nos dio libertad en su casa. Nos da el privilegio de ser bondadosos con Él, de ser agradecidos con Él. Pero no pone impuestos. Ahora fíjese cómo logran el pago del impuesto. Jesús no tenía la plata, ¿o sí? Pedro tampoco. No salieron a pedirle a nadie. No salieron a decirle al sacerdote, fianos por un día y después te lo pagamos. No. Le dijo a Pedro que vaya por fe, tire un anzuelo y del primer pez que pesque, abra su boca y ahí va a estar el dinero. ¿De dónde vino la provisión? No me diga del mar. La provisión vino de Dios. Preste atención. Por eso yo aprendí y trato de enseñar que no es bueno que te den el pez. Es bueno que te den el anzuelo y vayas a pescar. Porque que yo te dé el pez te va a solucionar el problema hoy. Pero mañana vas a tener el mismo problema. Es mejor que te enseñe a pescar para que vos puedas tener todos los días un pez en tu mesa. Mensaje aparte. No es bueno que todo venga de arriba. No es bíblico que todo venga de arriba. En ninguna parte de la Biblia dice que todo viene del cielo, o decir todo lo que nosotros necesitamos tiene que venir del cielo. No, tiene que venir de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Claro que Dios va a bendecir, claro que Dios te va a dar la salud, claro que Dios va a prosperarte, claro que Dios va a hacer que si tú sembras una semilla, esa semilla produzca y dé fruto. Claro que si te comprometes con tu trabajo, Dios te va a bendecir a través de tu trabajo y va a multiplicar. Pero no es que todo tiene que venir de arriba. Hay un esfuerzo, hay un sacrificio, porque esa ley la puso en el huerto del Edén cuando el hombre desobedeció, cosa que habló Patricia. Porque mientras estaban en el huerto de Edén, Adán no trabajaba, no andaba cumpliendo horario. Eva no andaba renegando con lo que se iba a poner cada día, ni con el maquillaje, ni si tenía unos rollitos más o rollitos menos. Todo eso vino después, con el pecado, donde la mujer
comenzó por las consecuencias del pecado, tenía un montón de responsabilidades. Y el hombre, Dios lo condena a ganarse el sustento ¿con qué? ¿Con ir a pedirle a los políticos? No, con el sudor de su frente. ¿Querés que Dios te bendiga? Obedece, sé fiel, esforzate. Si en tu trabajo son injustos, no importa. Dios es justo y Dios te va a bendecir. Volviendo a Pablo, Pablo tenía esa carga, una carga de religiosidad. Él juzgaba a los demás. ¿Por qué estaba en Damasco cuando se encuentra con Jesús? Fue a Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos y a meterlos en la cárcel. Es decir, era un religioso, juzgaba a los demás, un asesino. Y todo aquel que pensaba distinto que él, iba a la cárcel o lo condenaba. Ese era Saulo. Cuando tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Y pasa a ser de Saulo a Pablo. Este Pablo que estaba en Listra predicando de Cristo, enseñando de Cristo. Y había gente que estaba aceptando a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Y estaba siendo libre, y estaban siendo sanados, y estaban siendo restaurados. Pero vinieron unos judíos de otro lado a llenarle la cabeza a la gente. A levantarse y a generar celos, contiendas contra Pablo, al punto tal que la misma gente que estaba escuchando el Evangelio de Cristo fueron los que levantaron la piedra y apedrearon a Pablo. Y fíjense que lo sacaron fuera de la ciudad porque lo dieron por muerto. Así que no le habrán tirado una piedrita. Lo sacaron como un perro muerto y lo tiraron. Pero los discípulos, los que habían aceptado a Jesús, los que habían creído el Evangelio que Pablo estaba predicando de Jesús, lo rodearon. ¿Qué pensaron que estaban haciendo? Cuando uno ve a alguien que está rodeando ahí, ¿qué piensa que estarían haciendo? Ay, pobre Pablo, mira. Pobrecito, mira cómo terminó. Es más, yo creo que si ellos hubieran pensado, hubieran tenido una mente derrotista, o de angustia, o de temor, hubieran huido o no. Mirá lo que le hicieron a Pablo, nos lo van a hacer nosotros también si somos cristianos. Ellos rodearon a Pablo en oración, en clamor a Dios. Y Dios levantó a Pablo. Ahora fíjese que Pablo no salió huyendo. Pablo volvió a entrar en la ciudad. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y recién al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El encuentro con Jesús, ese encuentro que tuvo él con Jesús, tuvo que tomar una decisión. Él iba camino a Damasco, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Queda ciego, entra a la ciudad de Damasco, Jesús manda a uno de sus discípulos a orar por Pablo. Comienza a recuperar la vista, escamas de sus ojos caían y Pablo comienza a conocer de Jesús. Pero hubo una decisión. Y la decisión fue, ¿sigo obedeciendo a los hombres o obedezco a Dios?
Porque no solo fue a conocer de Jesús, no solo fue a Antioquía y Priscila allí a que Dios lo ministrara, porque él dice, a mí no me enseñó carne y sangre. Así como Jesús se le apareció camino a Damasco, así evidentemente Jesús ministró la vida de Pablo. Pero él tuvo que tomar una decisión. ¿Seguir obedeciendo a los sacerdotes y a los fariseos para perseguir a los cristianos? ¿O seguir a Jesús? No era una decisión fácil. Porque él pasaba de ser victimario a víctima. Él pasaba de ser un perseguidor, uno que tenía poder para perseguir a los cristianos, a pasar a ser uno que iba a ser perseguido por ser cristiano. Pero él se despojó de una carga. ¿Y cuál fue la carga con la cual se despojó Pablo? La carga de la religiosidad, la carga del compromiso con los hombres. La carga que lo tenían sujeto y fuera de la voluntad de Dios y fuera del propósito de Dios. Él conoció a Jesús, él fue instruido por Jesús, se encontró con Bernabé. Bernabé fue su compañero de viaje por mucho tiempo, después se separaron, pero eso hizo que ellos cubrieran más espacio. Pero había un propósito eterno en este Pablo. Él sabía que seguir a Jesús y llevar el evangelio iba a tener lucha, iba a tener problemas, lo iban a perseguir, lo iban a meter en la cárcel, lo iban a azotar, lo iban a apedrear y lo iban a dar por muerto. Es más, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, tuvo un naufragio. No murió en el naufragio, estaba preparando un fueguito, lo mordió una serpiente. ¿Hasta cuándo? Diríamos nosotros, ¿no? Para un poquito, le diríamos al Señor, ¿no? Dame un poco de respiro. Pero Pablo sabía esto, porque Dios le advertía, lo preparaba para cada situación. El problema es que si Pablo se hubiera salido de la voluntad de Dios, si Pablo se hubiera dejado llevar por las circunstancias, por los problemas, por los desafíos, por las situaciones difíciles que se le presentaban, se hubiera salido de la voluntad de Dios. No hubiera entendido cómo era la voluntad de Dios y no hubiera completado el propósito que Dios tenía para con Pablo. Su decisión lo llevó al cumplimiento del propósito. Y mire, si usted sigue leyendo, versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, estaba hablando de Derbe, a la ciudad que fue, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a donde lo habían apedreado, y a Iconio, de donde venían los judíos que lo calumniaron, y de Antioquía, donde también vinieron los judíos que lo calumniaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El propósito del encuentro con Jesús no fue solamente para que Saulo pase a ser Pablo o para que deje de perseguir a los cristianos.
o para que se empiece a congregar en una iglesia y quede ahí. El propósito que tenía Dios con Pablo era mucho más importante, era mucho más amplio. Pablo, junto con Bernabé y con muchos otros, fueron los que extendieron el reino de Dios en todo Oriente. Fueron los que plantaron iglesias en Italia, en Sicilia, en Turquía. Le nombro, antes se llamaban de otra manera, le nombro ahora para que usted se ubique en qué dimensión estaban ellos. Ellos sembraron la palabra de Dios, ellos transmitieron el evangelio, y no solamente lo transmitieron, enseñaban, se quedaban durante un tiempo enseñando, ministrando, enseñándole a esta gente que creía en Jesús, para que ellos aprendieran, para que después ellos fueran los ancianos, fueran las autoridades de cada iglesia, de cada congregación, para que la palabra siga extendiéndose, para que el evangelio de Cristo se siga extendiendo. Yo estoy convencido de que ninguno de nosotros nacimos sin propósito. Todos tenemos un propósito. Todos sus hijos, los hijos de Dios, tienen un propósito en Él. El tema es, ¿hay una carga que te detiene? Hay una carga que te está absorbiendo y no te está permitiendo caminar en ese propósito de Dios. Así como Pablo tenía una carga y eso lo alejaba de Dios al punto tal que perseguía a Dios. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque vos estás persiguiendo a los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es la carga que hoy podemos tener nosotros que nos impide conocer el propósito de Dios y aceptar ese propósito de Dios? Yo cuando vine a esta ciudad, vine porque no era que iba a ser pastor. No estaba en mis planes ser pastor. En los planes de Carlos estaba el venir a esta ciudad para un mejor pasar de mis hijos adolescentes, porque en el 2005 cuando nosotros vinimos, acá usted podía dejar las bicicletas tiradas en la calle. Los chicos podían salir a cualquier hora a tomar helado, a caminar por el centro sin ningún problema, sin ninguna inseguridad. Hasta usted se podía dejar olvidada la llave de la moto. Nosotros veníamos de Rosario, totalmente cegados por la inseguridad, con muchos problemas, no tanto como ahora, pero estaba un problema muy serio de inseguridad. Mis hijos no podían ir a la escuela sin ser acompañados. No podían tener bicicleta para no correr riesgo de que los golpeen o los maten por robarle la bicicleta. Ellos empezaron a tener bicicleta acá. Yo vine por eso. Para que mis hijos tuvieran otra vida, conocieran otra libertad. Y quería progresar en mi trabajo. A mí me trajo el trabajo, me trajo una empresa a este lugar. Es decir, era lo que yo veía. Era lo que yo había proyectado. Amaba a Dios, oraba a Dios, Dios abrió la puerta y yo sabía que Él había abierto la puerta y para mí estaba genial, pero no estaba en mi mente hacer nada. Es decir, no estaba en mi mente un ministerio, un pastorado, no estaba eso en mi mente. En mi mente estaba trabajar, desarrollarme en la empresa y lograr otro objetivo y a lo mejor otro traslado y un crecimiento dentro de la empresa. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Y fue Él
porque yo tuve que decidir. No era fácil la decisión. No fue fácil la decisión cuando Dios me dijo, te quiero tiempo completo. Sabía que eso significaba dejar el trabajo para dedicar ese tiempo a la obra de Dios. No fue fácil, no fue sencillo. No era el plan de mis hijos, no era el plan de mi esposa. Pero Dios comenzó a operar, y Dios comenzó a hablar, y Dios comenzó a confirmar. Y en cada decisión nada fue fácil, nada fue sencillo. Pero el plan se cumplió, Dios respaldó, Dios obró, Dios respaldó toda la obra, Dios hizo caminar la obra, Dios extendió la obra. Hemos llegado al lugar y hemos establecido un montón de cosas en distintos lugares, siendo una pequeña iglesia en una ciudad donde está plagado de iglesias. Pero Dios estableció una casa de palabra de Dios, una casa de enseñanza de la palabra de Dios. Y de esta casa salieron ministerios, matrimonios que hoy son pastores, que hoy ministran la palabra de Dios. Y van a seguir saliendo. Y a lo mejor saldrán otros fuera del país, no sé. No sé cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de ustedes. No sé lo que Dios quiere hacer con ustedes. Por eso es importante entender este pasaje. Esto que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Fue la pregunta con la que sigo viviendo cada día. Y cada día Dios me muestra algo mayor. Pensé que cuando la iglesia se estableció y creció, bueno, ya estábamos, ¿no? Cuando todo estaba acá, me mandaba afuera. Y me mandaba a hablar con este, y me mandaba a ministrar allá, y me mandaba a abrir un instituto bíblico en otro lugar, y me mandaba para allá. Pablo decía estas palabras: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted me dice ¿qué hubiera sido mejor para mí? Irracionalmente yo te diría, quisiera seguir trabajando. Racionalmente te diría, estaba cómodo con mi trabajo. Estaba perfecto con mi trabajo. Ganaba muy bien. Y tenía premios, viajes, un montón de cosas. Un montón de beneficios. Racionalmente. Pero espiritualmente a lo mejor no estaría bien. Porque estar fuera del propósito de Dios no te hace bien. A lo mejor sería uno más del montón que viene a la iglesia, se congrega, alaba al Señor, cumple con su compromiso y ya está. Como lo era en algún tiempo. Pero decidí obedecerle a Dios. Decidí entregarle cada carga que el enemigo trató de poner sobre mi vida, la fui entregando y la fui entregando. Y eso me llevó a mayores desafíos y a un mayor crecimiento espiritual. Pero es decisión, es compromiso. Es decirle a Dios, te creo y quiero. O si no, quedarme en la posición cómoda de decir, está todo bien, estoy bien,
quiero muchos problemas. Yo te digo, la vida está llena de problemas. Aunque no hagas la voluntad de Dios, la vida está llena de problemas. Es decir, salvo que te mueras, no te va a librar de los problemas de la vida. El tema es cómo vas a enfrentar los problemas de la vida. Yo decidí aceptar la voluntad de Dios y eso me da garantías de un montón de promesas de Dios para mi vida y para mi familia y para mi descendencia. Y aunque sé que tengo que enfrentar problemas como lo tiene que enfrentar Pablo, lo tuvo que enfrentar, sé que Dios me va a sacar en victoria. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a llevar a la dimensión. Dios va a usar tu vida con poder, con autoridad y con gloria. Más allá de los que se levanten en contra tuya, te calumnien, mientan, cuestionen. Todo eso se encarga Él. Lo que nosotros nos tenemos que encargar es de no quedarnos con carga. De que esas cosas no nos afecten. De no guardar en nuestro corazón resentimiento, bronca, celos, sino de tener un corazón libre, un corazón limpio, un corazón agradecido a Dios, un corazón dispuesto a honrarle a Él y bendecirle. Un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y te aseguro que vas a decir como Pablo: me gozo en vivir esta vida con Cristo. Me gozo. No porque no tengo problemas, sino porque sé que mis problemas están resueltos en Cristo Jesús. No porque sé que no se me va a levantar tormenta, sé que la tormenta la voy a pasar porque Él va a vencer la tormenta. Él va a calmar la tempestad. No porque el fuego no venga sobre mi vida, sino porque ni olor a humo va a tener, porque Él está conmigo. Te invito en esta noche a que no solamente le creas a Dios, sino que aceptes el propósito de Dios para tu vida. Que busques en el Señor cuál es el propósito para tu vida. Esta iglesia está preparada y tiene todos los elementos para ayudarte a que encuentres el propósito de Dios para tu vida. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos activado para ministrar tu vida. Llámese nivel inicial, llámese PB, llámese nivel ministerial. Todo eso te va a dar el conocimiento de Dios, te va a enseñar quién es Dios, te va a enseñar la palabra de Dios, pero siempre lo otro es decisión tuya. Porque conocer a Dios no significa que decidimos nada, solamente aceptarle a Él. Pero servirle es la decisión que vos tenés que tomar. Dios no te va a obligar, Dios no te va a presionar. Lo único que vas a sentir es dentro tuyo que algo te falta. Usted sabe que cuando estaba perdido en mi pensamiento y en mis criterios y en lo que yo quería hacer, sentía siempre un vacío en mi corazón. Pero de que decidí hacer la voluntad de Dios y comencé a caminar en su voluntad, y aunque no me fue fácil, ese vacío desapareció. Hoy me puedo encontrar en los peores momentos, pero ese vacío está lleno, y lleno de Él, y lleno de su presencia, y lleno de su amor, y lleno de su aliento, lleno de su perfume, que cambia el ambiente interior, que cambia el deseo de avanzar. Ese vacío lo llenó el Espíritu Santo, lo sació de Él, y es al Espíritu Santo el que quiero alimentar todos los días. Todos los días decido alimentar al Espíritu de Dios y no a mi carne. Pero es tu decisión.
Yo te invito en esta noche a que puedas decidir un cambio genuino, decidir dar vuelta a la página y comenzar de nuevo. Dios quiere, Dios te ama, Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario y Él quiere seguir haciendo esa nueva criatura en vos. Quiere mostrarte glorias que no conoces, victorias que vas a tener, desafíos que vas a tener, pero los vas a vencer en Él y lo vas a lograr en Él. Pero tenés que dejar de mirar con tus ojos y comenzar a mirar con los ojos de Él. Tenés que despojar las cargas que te han tenido atado hasta ahora y sentirte libre para servirle, para honrarle. Te invito en esta noche a que te pongas en pie y le digas al Señor, acá estoy, realmente quiero un cambio, realmente quiero conocer tu voluntad para mi vida, realmente quiero abrazarte y amarte, quiero que esta noche sea una noche de pacto con Dios, pero un pacto de amor con Dios, un pacto de entrega con Dios.